Son muchas las teorías que se han hecho acerca del origen de Zoro y cómo llegó al dojo donde conoció a Kuina, cada una más compleja que la anterior, pero hoy os traigo un vídeo donde os cuento con detalle todo lo relacionado con el origen de estos dos personajes, ya que Oda ha revelado nueva información sobre esta aldea donde vivían. Además, os diré cuál creo yo que es el linaje de Zoro. Hasta ahora sabemos lo siguiente. En el SBS del tomo 92, Oda dice que hace varias décadas un barco procedente de Wano llegó a East Blue. De esta forma explica el origen del carpintero de apellido Minamoto que conocimos en Villa Fushia. Esta persona vino en ese barco desde Wano, donde sigue habiendo parientes suyos, como vimos con otro tal Minamoto idéntico a él, para el que Franky estuvo trabajando mientras estaba infiltrado. Además, Oda nos indica que la descendencia de otra de las personas que llegaron en ese barco es alguien que todos conocemos, pero que no da más detalles porque quizás tenga relevancia en la historia principal, aunque no será algo de gran importancia, solo una historia menor. Ahora, en el SBS del tomo 96, otro lector le pregunta a Oda si existe alguna relación entre Villa Shimotsuki, es decir, la villa donde se encontraba el dojo de Zoro, y las personas que hemos visto en Wano también con el apellido de Shimotsuki, como son Yasui, Kousaburou, Ushimaru o incluso el propio Ryuma. Oda dice que todo esto está relacionado con Shimotsuki Kousaburou, el cual sabemos que es un espadachín y un gran herrero que forjó la espada Enma y se la dio a Oden. Además también sabemos que la espada de Zoro, la Wado Ichimonji, cuya dueña anterior era Kuina, también la había forjado este herrero, por lo que Zoro ahora tiene dos espadas forjadas por la misma persona. Oda dibuja una línea de tiempo para explicar todo. Hace 55 años, Kousaburou sale al mar junto a más personas en el barco que comentó en el otro SBS. Durante un pequeño tiempo viven alguna aventura, hasta que acaban llegando a un lugar de East Blue, en donde Kousaburou, imagino que junto a algunos de sus compañeros, salvan a la gente de ese lugar de los bandidos de la montaña. Empezó a enseñar esgrima a la gente de ese lugar y acabó enamorado de una mujer. Finalmente acabó fundando una villa con su apellido, Shimotsuki. Hace 51 años nació su hijo, es decir, el padre de Kuina, y maestro del dojo. Y hace 22 años, cuando Koushiro tenía ya 29 años, es cuando nació su hija Kuina. Por lo tanto, el nombre completo de esta es Shimotsuki Kuina, y por lo tanto es descendiente de Ryuma. Normal que fuese tan diestra con la espada, lo llevaba en la sangre. Con todo esto, el linaje de este personaje queda totalmente explicado. Ahora vamos a ver qué ocurre con el de Zoro. En este mismo SBS, Oda también dice que Zoro se llevaba bien con el anciano originario de Wano, Shimotsuki Kousaburou, y continúa diciendo, entonces, tal vez, el linaje de Zoro es... Pues bueno, esa fue la historia de Kousaburou, el samurái que fundó la villa Shimotsuki. Aquí terminamos por hoy, y nos deja con la intriga del linaje de Zoro, insinuando que podría tener alguna relación con toda esta historia, aunque en realidad nos ha despistado más que revelarnos algo sobre él. En primer lugar, si Zoro tuviese una relación directa con este anciano, significa que sería un nieto suyo y por lo tanto Zoro tendría que ser hermano o primo de Kuina, lo cual es prácticamente imposible. Se supone que Zoro llegó a esa villa y no conocía a Kuina, aunque esa primera introducción solo aparece en el anime. En el manga ya vemos a Zoro entrenando en el dojo, pero aún así se da a entender claramente que Zoro no es familiar por lo siguiente. En el capítulo 5 del manga, cuando Zoro pierde su enfrentamiento número 2000 contra Kuina, se ve como este está cabreado junto al resto de alumnos y estos comentan que ella se cree muy guay solo porque es la hija del maestro, y le dicen a Koushiro si le está haciendo trato de favor a su hija enseñándole en secreto algunos trucos, así que es imposible que fuese su hermano y tampoco creo que fuese su primo, ya que Zoro cuando la menciona la nombra como esa niña en varias ocasiones. Toda la situación parece indicar que Zoro simplemente es un alumno más del dojo y no tiene ninguna relación familiar con los Shimotsuki. Por lo tanto, que Oda insinúe el linaje de Zoro tras decir que se llevaba bien con el anciano Kousaburou es solo para jugar con nosotros. Aunque con esto aún no hemos descartado totalmente que Zoro sea un Shimotsuki. Existirían más posibilidades rebuscadas, que junto a Kousaburou hubiese en el barco más familiares suyos, y uno de estos hiciese lo mismo que él,
que se enamorase de alguien en el East Blue y tuvieran una hija, la cual sería la madre de Zoro y que posteriormente conocería a algún hombre con apellido Roronoa y tendrían un hijo un año después de que su familiar Koshiro tuviera a Kuina. Pero ¿de verdad os gustaría esto? Es que suena demasiado repetitivo, ya ha pasado con el linaje de Kuina, ¿va a ocurrir exactamente lo mismo con Zoro para que ambos sean Shimotsuki? Entiendo que la gente esté ilusionada con que Zoro sea descendiente de Wano, y más aún de Ryuma, pero para que esto ocurra, Oda tendría que repetir lo sucedido con Kuina, exactamente lo mismo. Además de que si fuese así, Zoro seguiría siendo un familiar de Kuina, y repito, no se da a entender que fuesen familiares. Sé que hay teorías de que el padre de Zoro es Ushimaru Shimotsuki, el cual sabemos que gobernaba Ringo como mínimo desde hace 39 años, hasta que murió por enfrentarse a Orochi muchos años después. Teniendo en cuenta que el barco zarpó de Wano hace 55 años, Ushimaru debería de haber tenido un hijo como mínimo hace 55 años y obviamente no puede ser Zoro, en todo caso la persona que luego sí tendría a Zoro. Para seguir diciendo que Zoro sea un Shimotsuki, o al menos descendiente de Wano, se podría justificar rebuscadamente que su madre, padre o abuelo viajaba en el barco que zarpó hace 55 años, pero que esta persona se bajó en otra isla, al igual que sabemos que Minamoto se quedó en otra, y por lo tanto, cuando Zoro llegó a la villa Shimotsuki, nadie del dojo podía conocerlo como un familiar. Pero vuelvo a decirlo, esto sería complicar las cosas. Es más fácil que provenga de una familia cualquiera del East Blue para no hacerlo tan repetitivo. Además, recordemos que Oda dijo en el SBS del tomo 92 que todo el tema de la llegada del barco al East Blue podría aparecer en el manga, pero que sería una historia menor, nada de gran importancia, y precisamente que el pasado de Zoro tenga que ver con ello no es algo que se pueda considerar de poca importancia. Mi teoría es que Zoro simplemente viene de una familia cualquiera, o incluso podría provenir de una familia de bandidos de la montaña, y que estos lo abandonaran, que mataran a sus padres o que éste escapara de ellos, y por ese motivo Zoro se crió en el dojo de la villa. Pero esto no significa que Zoro no tenga relación con Wano. Hay un detalle que olvidáis, y es el tema más importante que maneja este manga, la voluntad heredada. El tema es que no es necesario que esta voluntad se herede de padre a hijo. Como ya hemos visto, simbólicamente Luffy ha heredado la voluntad de Roger, o por ejemplo Chopper la del Dr. Iruluk. Con esto me refiero a que la voluntad de convertirse en el mejor espadachín del mundo que Zoro lleva consigo no es solo suya, también es la de Kuina, ya que prometieron que uno de los dos lo conseguiría. Es decir, Zoro hereda una voluntad que también pertenece a los Shimotsuki. Por lo tanto, Zoro sí tiene una relación con Wano, en este caso simbólica, pero para el manga de Oda es más que suficiente. Además de que para algo Oda ha hecho que incluso la aldea donde se crió Zoro se llame Shimotsuki. Zoro debe de estar bastante relacionado con los samuráis, ya que hay indicios de que éste sabía sobre ellos desde antes de nosotros conocerlos en Thriller Bark. En parte es lógico, si se ha criado en el dojo y se llevaba bien con Shimotsuki Kousaburo, este le habría contado muchas historias sobre sus antepasados, provocándole un gran interés por ellos. Y por este motivo, sí es posible que en Wano veamos algunas escenas donde Zoro conozca más cosas sobre los Shimotsuki, y aprovechando la ocasión, Oda nos muestre algún flashback de Zoro en el dojo, por ejemplo con Kousaburo o Koshiro, contándole anécdotas sobre los samuráis. Y de ahí vendrían las palabras de Oda del SBS del tomo 92, donde dice que parte de la historia de aquella familia podría mencionarse en el manga en un futuro. Y para que la relación de todo esto con Zoro no suene tan forzoso, Oda ha ido dejando detalles que acerquen a Zoro con los Shimotsuki poco a poco durante el manga. Primero, se crió en la aldea Shimotsuki. Segundo, que se vio su interés por los samuráis en Thriller Bark, ya que después de que algunos de los nakamas pusieran al tanto a Luffy, Zoro y Sanji de todo lo ocurrido con la sombra de Brook y el cuerpo del samurái legendario de Wano, Zoro empezó a comportarse extraño y con mucho interés en ir a conocerlo. Y ahora podemos confirmar que los conocía porque se crió en una villa fundada por un samurái. Tercero, cuando Zoro derrotó a Ryuma, dijo lo siguiente: tomaré tu espada, pero hagamos como si este duelo nunca hubiese ocurrido, samurái del país de Wano, dando a entender con esto que Zoro iría al país de Wano y allí sí derrotaría a un samurái de verdad, no a un zombie. Mientras tanto, no quiere presumir de haber derrotado a un samurái, porque no es del todo cierto, era la sombra de Brook. Y cuarto, durante Wano,
Zoro ha tenido relación cercana con todos los Shimotsuki nombrados hasta la fecha. Viajó con Yasui, salvó a su hija Otoko y luchó contra el monje que luego descubrimos que en realidad fue el compañero de Ushimaru. Y lo que ya sabemos, ha sido buen amigo del anciano Kousaburo, ha sido aprendiz de Koushiro y ha sido rival de Kuina. Con todo esto veo motivos más que suficientes para relacionar a Zoro con los Shimotsuki sin que necesariamente tenga sangre de ellos. ¿Y cuál creo yo que será el hecho desencadenante para que Oda nos termine mostrando toda esta relación y algún flashback de Zoro? Pues como dije antes, con las palabras de Zoro en Thriller Bark, Oda ha dado a entender que Zoro va a enfrentarse a un samurái de Wano, y es posible que esta persona también tenga una relación con los Shimotsuki, o bien que sea uno de ellos que se haya pasado al bando de Kaido, o por el contrario que sea el samurái que arrasó con la región de Ringo y quien derrotó a Ushimaru. En definitiva, hacer que Zoro también sea un Shimotsuki me parece que es complicar demasiado las cosas. Opino que no es necesario, Zoro ya está muy vinculado a Wano y a los Shimotsuki, heredando la voluntad de ellos, la cual se reafirmaría aún más si este vengara a Ushimaru, derrotando al samurái que acabó con casi todo su linaje. Y hasta aquí llega el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Muy pronto subiré más teorías que estoy preparando y que creo que os va a gustar, como el secreto del siglo vacío, Laugh Tale y el One Piece, aunque mientras preparo esta serie puede que vaya subiendo algún que otro vídeo sobre otros temas. También quería agradecer a Sangoro, ya que es quien ha traducido la información de este último SBS que he usado. Si queréis podéis ver más traducciones suyas, en concreto está sacando todas las Bible Card traducidas de los personajes de One Piece, podéis seguirlo en Twitter. Y ahora sí me despido, un saludo y nos vemos pronto.